love them. I love them, and they answer me with pain and torment. They have betrayed me in their hearts, and that's far sin enough. I can see it in their eyes. I can feel it when they speak, and they must pay for it and be punished. I shall not be wounded and not return as in kind. I'm through with feeble hoping. I demand a man's vengeance. Do you think he'll go to hell? Excuse me, let me tell you something. When America opened the floodgates and let all us Italians in, what do you think they were doing it for? Because they were trying to save us from poverty? No, they did it because they needed us. They needed us to build their cities and dig their subways and to make them richer. The Carnegies and the Rockefellers, they needed worker bees, and there we were. But some of us didn't want to swarm around their hive and lose who we were. We wanted to stay Italian and preserve the things that meant something to us: honor and family and loyalty. And some of us wanted a piece of the action. And those other fucks, those other, the J.P. Morgans, they were crooks and killers too. But that was the business, right? The American way. Whatever happened to Gary Cooper? The strong, silent type. That was an American. He wasn't in touch with his feelings. He just did what he had to do. See, what they didn't know was once they got Gary Cooper in touch with his feelings, that they wouldn't be able to shut him up. And then it's dysfunction this, and dysfunction that, and dysfunction motherfucking. Aprovechando el duelo nacional, Lyndon Johnson, inmediato sucesor de Kennedy, forzó al Congreso a sacar adelante la Ley de Derechos Civiles de 1964, que prohibía cualquier discriminación racial en Estados Unidos. Yendo más allá de lo que su antiguo jefe hubiera podido, Johnson inauguró la Gran Sociedad, un proyecto de expansión del estado del bienestar que proponía equiparar a Estados Unidos con Europa en cuanto al gasto social. Tuvo suerte. El Partido Republicano veía muy difícil ganar las próximas elecciones por razones obvias. Rockefeller había sido expulsado de las quinielas presidenciales al divorciarse de su mujer y casarse con una chica 20 años menor. La competencia entre los diferentes republicanos moderados llevó a que Barry Goldwater se alzara como vencedor en las primarias. En un repudio absoluto del programa de 1960, el Partido Republicano encumbró a un hombre que había votado no a la Ley de Derechos Civiles, que se declaraba orgullosamente extremista y proponía bajadas masivas de impuestos y recortes proporcionales, exceptuando al ejército. Cuando Estados Unidos empezaba a verse cada vez más involucrado en Indochina, Goldwater alegremente decía que eso tenía solución con un par de bombas nucleares. Solo había que echarle huevos. El resultado fue que los republicanos sufrieron la mayor paliza electoral desde la Gran Depresión. Todo el Partido Republicano llegó a una misma conclusión: no era posible abrazar el conservadurismo y ganar elecciones. Si tenían que elegir entre izquierda y derecha, los americanos escogían a la izquierda. Alejarse del centro, rechazar el Estado, el progreso social, era un suicidio, pues alienaba a los trabajadores y a los negros. Nadie sentía una verdadera necesidad de cambiar las cosas, mucho menos por la derecha. La mayoría del partido, entonces, decidió seguir una vía moderada, a pesar de la obvia ira de la derecha. Pero lo cierto es que la derecha tenía razón, y los gerifaltes del partido estaban equivocados. Goldwater solo ganó 6 estados. Excluyendo Arizona, su estado natal, todos ellos eran del sur: Alabama, Mississippi, Georgia, Luisiana y Carolina del Sur. La mejor descripción de estos lugares es la que me dio mi padre. Al mentarlos, los sonidos de tu boca suenan a Ku Klux Klan. Efectivamente, muchos sureños estaban muy enfadados con el fin de la segregación. Pero fue extraño que vieran a Goldwater como su representante. Goldwater no era exactamente un conservador, más bien era libertario. En Arizona había hecho esfuerzos por desegregar la administración pública y había votado por la mayoría de leyes antirracistas. Su no a la ley de 1964 venía por una razón muy específica. En lo relativo a prohibir a los gobiernos locales segregar, por ejemplo, con escuelas públicas solo para blancos, Goldwater, el libertario, estaba a favor. Pero cuando se trataba del Estado prohibiendo a un empresario, a los individuos, elegir con su libertad a las personas que permitía en su establecimiento, pongamos por ejemplo un restaurante solo para blancos, Goldwater, el libertario, estaba en contra.
Hay que decir que el hombre no era racista, y de hecho le asqueaba bastante que la gente le apoyara porque creyeran que lo era. Se sorprendió, no gratamente, cuando el Klan le brindó su apoyo. Los demócratas del sur dieron su apoyo a Goldwater. Poco importaba que sus estados, crónicamente pobres, dependieran de ayudas estatales que Goldwater quería recortar. George Wallace incluso se aventuró a desafiar a Johnson en las primarias. Su campaña pasó desapercibida por muchos, pero aterraba a los periodistas liberales. Wallace no era original, pero carismático. Excepcionalmente carismático. And I say segregation now, segregation tomorrow, and segregation forever. Tanto él como Goldwater picaban en el mismo grupo de votantes, los hombres y mujeres blancos de clase trabajadora o media-baja. Gente que votaba demócrata por tradición, porque lo veían como el partido del pueblo, pero que les molestaba cuando se acomodaban a los intereses de los niggers. No eran una minoría. A ningún sureño le gustaban las leyes de Birmingham. Será ilegal que un negro y una persona blanca jueguen juntos en cualquier juego de cartas, o dados, dominó o damas. Pero cuando Kennedy mandó a la Guardia Nacional para desegregar Birmingham, el 42% de los americanos creía que el presidente se había pasado con la integración. Cuando Wallace viajaba a Nueva York, les decía que él estaría dispuesto a seguir los consejos de Rockefeller y desegregar su estado, el día que Rockefeller pasara una sola noche en el barrio de Harlem. Sus seguidores cantaban baladas por todo el sur, a veces comparándole con algún héroe nacional, otras más explícitamente ideológicas. Burn one of the cities, they rape and kill by night. Politicians in Washington, they say that's civil rights. La obsesión con el crimen, específicamente con las violaciones de mujeres blancas, era vieja, viejísima. Y aún así, a mediados de 1964, la joven Kitty Genovese fue violada y asesinada en Nueva York. El caso se hizo especialmente famoso porque la pobre chica estuvo una hora gritando de dolor y pidiendo ayuda mientras se moría, y nadie la rescató. Pero para otros, lo realmente importante es que Kitty era una chica blanca, su agresor, un hombre negro. Días después del crimen, Wallace estaba dando un discurso en Wisconsin, y un sacerdote negro le increpó. Le llamó perro. En ese momento, un tabernero de origen serbio llamado Bronco Gruber se levantó de su silla. «Le voy a decir lo que es un perro, padre. Hace 3 semanas, un amigo mío fue atacado por 3 de sus colegas, o como quiera llamarlos. Sus perros golpean a ancianas de 83 años. Violan a nuestras mujeres. Roban, asaltan, no quieren trabajar, viven de ayudas sociales. ¿Cuánto tiempo más nos pide que toleremos esto? ¿Y acaso fui a Guadalcanal para volver a algo como esto?» Y así, aunque al principio no lo parecía, la columna vertebral del Partido Demócrata se vio súbitamente abandonada. En 1964 siguieron votando demócrata, pero 2 años después, la misma California, que había cortado la cabeza del dragón, expulsó a Pat Brown del gobierno e instauró un personaje que no sé si dedicarle un vídeo aparte o simplemente pretendo que todos lo conocéis. El Delfín de Goldwater, un ex galán de serie B con opiniones aún más extremistas, pero con un talento aún más descomunal para la comunicación que el de Wallace, y un ego todavía mayor, convirtió California en la meca de la derecha. En el condado de Orange, donde miles de jóvenes republicanos peregrinaban todos los veranos hacia los campamentos por la libertad, Ronald Wilson Reagan parecía un nuevo Mahoma, capaz de mover montañas. Su evangelio era el fusionismo, una doctrina ideada por William Buckley, llamada así porque fusionaba las 2 corrientes de la derecha. Consistía en defender la mayor libertad individual en cuestiones económicas, pero la intervención del Estado en asuntos sociales. Buckley era un hombre muy inteligente. Controlando el gran periódico conservador de la época, National Review, ordenó el despido y aislamiento de todos los antisemitas y fascistas que quedaban en la derecha. Gracias a eso, el conservadurismo pudo gozar de cierta respetabilidad en los círculos humanistas.
También era un conocido apologista de Francisco Franco, defendía el apartheid sudafricano hasta que, y aquí le cito directamente, los negros dejen de comportarse como animales. Y años después argumentó que a los portadores de SIDA había que tatuarlos a la fuerza para impedir la transmisión del virus. Como él mismo reconocía, estas ideas eran aún demasiado radicales para el americano promedio. Reagan, con un swing típico suyo, diría que cada vez menos. Solo los bienintencionados demócratas pensaban que este auge de la derecha sería momentáneo. El racismo es una pasión estúpida que con educación y buenas leyes acabará extinguiéndose. Eso es lo que Johnson quería creer. Sus asesores le pedían que por favor se moderara en cuestiones raciales o había un verdadero riesgo de perder a los trabajadores blancos. Pero Johnson no quiso. Había vivido toda su vida el racismo. Sabía lo duro, horrible que era. Y le exasperaba. Ningún paleto del sur criticaba la intromisión del Estado en sus derechos individuales cuando se trataba de financiar sus escuelas, electrificar sus pueblos o construir sus carreteras. Ningún republicano había hecho nada por ellos. Nada, excepto apoyar la segregación. Y ahora esta gente, por la que tanto hemos luchado, porque no querían que los blancos ricos les pisaran el cuello, están dispuestos a tirarlo todo por la borda para poder pisar ellos el cuello de los negros. Esto es en serio. Que se vayan a la mierda. Durante todo su mandato, Johnson mandó a mucha gente a la mierda. Y más le mandaron a él. Johnson había prometido el fin del racismo, pero la realidad es que sus programas solo rozaban la punta del iceberg. Según el informe Kerner, redactado por un grupo de senadores y congresistas liberales, las diferencias sociales y la extrema pobreza de los guetos negros era tal que la más leve relajación de los mecanismos represivos era suficiente para que todo el orden se rompiera. Las manifestaciones negras fueron cada vez más comunes, cada vez más radicales y más violentas, pidiendo no solo el fin de la segregación, sino la igualdad real. Ahora que ya no podían lincharlos ni prohibirles votar, la otra América podía gritarle a sus opresores que estaba harta. El alcalde John Lindsay, un republicano de Nueva York, logró rebajar tenuemente la tensión viajando a Harlem y diciéndole a los negros: «Os entiendo, sé cómo os sentís, tenéis derecho a estar enfadados». Muchos pensaban que los negros tenían derecho a estar enfadados, que la violencia, aunque rechazable, era entendible. Otros los miraban con odio. «Cambiarás de opinión cuando lancen ladrillos a tu tienda». Lo cual, solía ser verdad. Johnson sacó adelante paquetes aún más progresistas en materia racial. La base legislativa para lo que hoy conocemos como discriminación positiva o política de cuotas. El resultado fue que hubo manifestaciones de blancos hasta en Boston. A esa violencia blanca respondieron otra vez los negros. Influenciados por los escritos de Malcolm X, se formaron las primeras panteras negras, que señalaban y vigilaban a los policías más brutales. Turbas enfurecidas atacaban las instituciones del poder blanco, es decir, los pequeños negocios de italianos, irlandeses, judíos y alemanes. Y entonces los blancos pidieron venganza. Chicago, Los Ángeles, Detroit, Nueva York, Newark, Baltimore y Washington D.C. se volvieron literalmente zonas de guerra. Una guerra real que desgarró al país y sobre todo al Partido Demócrata. Durante los 4 años del tejano Johnson, los veranos se conocían como largos y calurosos. No por el clima, sino porque las ciudades estaban literalmente incendiadas. A finales de 1967, George Wallace anunciaba que se presentaría como candidato independiente en las elecciones del año siguiente. Las primeras encuestas le ponían en el 20% del voto. La retórica de Wallace era muy simple. Vosotros, los blancos del norte, sois igual de racistas que nosotros en el sur. Lo que pasa es que no lo queréis admitir. Curiosamente, estas mismas ideas eran las que empezaban a brotar en las cabezas no solo de los ethnic whites, la gran ensalada urbana de irlandeses, italianos, polacos, alemanes o suecos, sino también de muchos negros, incluido el mismísimo Martin Luther King. Johnson era dueño del Senado. Podía sacar adelante las leyes más ambiciosas. Lastimosamente, vivió una era donde se empezaba a poner en entredicho la idea de que la sociedad se podía cambiar mediante leyes. Sencillamente, Galván fue incapaz de cuidar el castillo. Su inexperiencia le llevó a expandir la guerra de Vietnam, lo cual aumentó el gasto militar
asfixiando unas cuentas que ya sufrían por sufragar las nuevas partidas sociales. Para 1967 la inflación estaba disparada y la economía no crecía lo suficiente para compensar la subida de precios. La guerra, por supuesto, era otro frente que estaba desgarrando el país, especialmente por la política de reclutamiento. Los jóvenes quemaban sus cartillas de racionamiento. Los bombardeos masivos e indiscriminados en Vietnam, el uso de defoliantes, el agente naranja, las aldeas quemadas, los niños muertos, los miles de hombres jóvenes que el gobierno estaba enviando a matar pobres campesinos asiáticos y devolvía a su casa en ataúdes. Al final, los satélites de la izquierda, los hippies, los universitarios, las feministas, se manifestaban masivamente, acusando al presidente de genocidio y comparándole con Hitler. Así llegamos a 1968. La fiebre revolucionaria que definió aquel año llegó hasta la costa este. Los estudiantes americanos se unieron a sus compañeros mexicanos, checos y franceses en la insurgencia contra sus gobiernos. Izaron la bandera roja, descubrieron el amor libre, los chicos se dejaban el pelo largo, las chicas rompían sus sujetadores. Se empezaba a hablar de homosexualidad. Sonaban Marx, Mao y Marcuse y Ho Chi Minh. Frantz Fanon y Jean-Paul Sartre era lo que leían ellos. Ellas a Simone de Beauvoir y Angela Davis. Citando al historiador Michael Winnock, eran las horas cálidas del izquierdismo. Los conservadores acusaron a Johnson de haber fagocitado todo aquello. Con sus iniciativas había destruido las sagradas instituciones americanas, alejando a las nuevas generaciones de los verdaderos valores, entregándolos en brazos del enemigo. En cuanto a sus motivaciones, la guerra de Vietnam no era muy diferente a la de Corea. Pero Johnson no previó que lo que las viejas generaciones podían entender como una justa cruzada contra el totalitarismo comunista, para las nuevas aparecía como una vergüenza nacional, una ofensa contra todos los grandes ideales que supuestamente defendía el Partido Demócrata. Por mucho que los regímenes comunistas fueran autoritarios y crueles, ¿acaso no luchaba el Vietcong por una causa justa? ¿Contra el imperialismo europeo? ¿La misma causa que motivaba a George Washington? ¿Acaso no era el capitalismo americano igual de autoritario y cruel? Estas palabras no son mías. Pertenecen a los sermones de Martin Luther King poco antes de su asesinato. Eugene McCarthy y Robert Kennedy anunciaron que se presentarían las primarias contra Johnson. Kennedy acababa de sufrir una conversión similar a la de Rockefeller y Pablo de Tarso. Tras conocer los guetos urbanos y las cuencas mineras de los Apalaches, reapareció como San Roberto, apóstol de los necesitados. Por supuesto, para ello había que derrocar al usurpador. Su apuesta osada era necesaria. El 31 de marzo de 1968, Johnson anunciaba su renuncia a la reelección. Su vicepresidente, el desteñido Hubert Humphrey, sería el candidato del oficialismo. El ciclo, iniciado por la victoria de John Kennedy, caía como fruta madura. Empezaba la batalla por una nueva era. Los republicanos creían que la división de sus rivales les otorgaría la victoria, pero ellos también estaban muy divididos. Reagan y Rockefeller saltaron al redil, pero ambos eran demasiado extremos para sus bases. Rockefeller se enorgullecía de contar en sus filas a Edward Teller, quien le escribió el programa nuclear, y a la nueva revelación de Harvard, un tal Kissinger, para Vietnam, pero no enamoraba. Y Reagan podía convocar multitudes como si nada, tenía encanto, pasión, de hecho demasiada pasión. Costó años convencerle de que la privatización de las pensiones no era una buena promesa de campaña. Los republicanos necesitaban una figura de centro. Le necesitaban. Al principio la idea causaba risa. Él, imposible. Nadie le querrá. Pero si no, ¿quién? Solo él sabía moverse en este juego. Dijo que se retiraría, pero era mentira. ¿Cómo se iba a retirar? Él solo se iría cuando por fin, me den lo que me pertenece. Una voz que venía de las sombras, poco a poco salió a la luz. No estaba muerto. Un hombre que había pactado con ambos bandos y al que conservadores y moderados, tras tanto tiempo, habían empezado a añorar. Se había lamido las heridas. Había descansado. Estaba mejor que nunca. El candidato perfecto tenía un nombre. Richard Nixon. Este segundo intento tuvo el mismo porcentaje de suerte que de genialidad. Era prácticamente imposible que los republicanos perdieran aquellas elecciones, pero eso no explica la capacidad de Nixon para resurgir de sus cenizas.
más allá de que simplemente era un tiburón político. Cómo ganarlas era muy diferente. Reagan hubiera evitado la candidatura de Wallace, pero sacrificando a los votantes moderados. Rockefeller hubiera arrasado en el norte, pero entregado el sur a Wallace. El enfoque de Nixon era el del punto intermedio. Kennedy había sido el hombre del futuro. Muy bien. Ahora él se vendería como el hombre del ayer. El hombre del tiempo anterior al caos. Su imagen proyectaba la visión de un pasado más tranquilo. Evocar el recuerdo de Eisenhower. La nostalgia por una América anterior a los derechos civiles. Por supuesto, él nunca lo definiría. Con elegancia estrechaba la mano de viejos amigos al mismo tiempo que pactaba con los sureños una nueva relación. Consiguió que las fortunas texanas abandonaran a Reagan, que aquel tal Kissinger cambiara su apuesta por el caballo ganador. Siempre le interesó mostrarse como el representante del sentido común, una especie de justo medio entre los racistas y los activistas. Entendía que el mundo había cambiado. Las Helen Douglas del mundo ya no eran objeto de mofa, de hecho parecían el futuro. Ya no podía bromear sobre castrarlas. El ala liberal del Partido Republicano había casi desaparecido. El partido estaba convirtiéndose en el recolector del resentimiento blanco y la ansiedad de la clase media. Lo que vengo a contaros es lo que se ha conocido como la estrategia sureña, Southern Strategy. Básicamente, Nixon se dio cuenta de que la llave para ganar estribaba en conectar con el votante del sur, traicionado por los demócratas, sin alienar a los republicanos tradicionales del norte. Necesitaba decirle a este votante que él estaba de su parte, que podía confiar en él, sin decir o hacer nada demasiado racista. La estrategia resultante es quizás la maniobra política más importante del siglo XX, como mínimo la que me parece más interesante. Lo más probable es que a muchos os sonará. Pongamos que eres un lampista, o un soldador, o un obrero de la construcción. Te levantas a las 6 de la mañana todos los días para que tus hijos puedan comer. Nunca te has quejado, nunca le has pedido nada a nadie. Incluso en tus peores momentos, jamás has rogado por un céntimo en ayudas sociales. Tus padres te enseñaron a no hacerlo. Tu padre llegó a este país incluso peor que tú, pero con esfuerzo y dedicación logró sacar a la familia adelante. Y ahora tú intentas ser como él. No vives bien, pero tampoco mal. Eres un tío normal. Cuando llegaron los primeros al barrio, no te enfadaste. Tú eres un tío tolerante. Al final, da igual el color, si son gente decente. Pero entonces empezaron a llegar más. Y más. Y empezó a sonar esa música. Y de pronto todo el barrio tenía ese ruido, ese olor. Empezaron a llegarte noticias de apuñalamientos, de drogas. Como es lógico, te preocupaste. Escribiste a tu congresista local, demócrata, y le pediste que hiciera algo para solucionarlo. No te respondieron. Al día siguiente, ese congresista fue preguntado directamente por la inseguridad en la radio local. Él respondió: no existe tal problema. ¿Cómo? Lo que existe es el racismo. Ese es un problema. No hay ningún problema más. ¿Disculpa? ¿Qué tiene que ver el racismo con la inseguridad? El barrio se había degradado, era un hecho, pero aquel hombre lo negaba. Tenías miedo, por ti, por tu familia, por tu mujer y tu hija cada vez que era día de escuela y como no tenías tiempo para llevarlas en coche, tenían que pasar por esas calles. Tenías miedo, y aquel hombre menospreciaba tu miedo. Sus compañeros de partido, cuando les preguntabas, te miraban asqueado. Te decían que eres un racista, que esas personas solo vienen a enriquecer la ciudad, y que si había algún conflicto, era por factores socioeconómicos que tenías que comprender. Si no lo comprendías, no eras tolerante. Y pensabas, bueno, nosotros también tuvimos problemas económicos. Yo no soy un Rockefeller, joder, ¿por qué me habláis como si lo fuera? Mi padre nació en Irlanda, él también sufrió discriminación. Y no quemábamos contenedores, no violábamos a las mujeres. Bueno, quizás sí soy racista, pero ¿acaso no tengo derecho a estar preocupado? Pongamos que eres una ama de casa. Tu marido trabaja de sol a sol y tú lo amas por ello. Vivís bien, una vida de clase media.
Y tú eres relativamente libre para hacer lo que quieras. Eres recatada, sumisa y femenina, como te enseñó tu madre. Y te ha funcionado. Cuando ellas empezaron a quejarse, bueno, tú lo entendías. Pero ahora todo es un descontrol. No quieren casarse, no quieren obedecer, se quitan el maquillaje, se viste como furcias. Y un día, tus peores temores se hacen realidad. Se enfada contigo. Te dice que eres una alienada, que no sabes nada. Que ella es independiente y que quiere vivir su propia vida. ¿Por qué tantas mujeres de tu edad la justifican? Además, con esa hipocresía, primero dicen que buscan libertad y luego te atacan por ser diferente a ellas. Y ahora todos los hombres son débiles y todo es un desastre. ¿Por qué nadie ve que esto está mal? Pongamos que eres un veterano. Fuiste a Vietnam recién salido del instituto, con la ilusión de ser un héroe, como papá. Saliste de un país que era la envidia del mundo, donde las cosas iban bien, donde la gente se quería y tú combatías por ellos. 4 años después, te pegaron un tiro en la pierna y ahí terminó todo. Pero a pesar del dolor, a pesar de todo lo que tuviste que ver, sentías que lo hacías por un bien mayor, por ellos. Y entonces volviste y los viste, a ellos, sucios, desarrapados, escupiéndote en la cara. ¡Hijo de puta! ¡Asesino de niños! ¡Ojalá te hubieran matado! Reconociste una cara en la multitud. Era aquella rubia del instituto, la hija del dueño de la fábrica, de la que te despediste cuando te reclutaron. Ella fue a la universidad. Tú no podías. Días después, paseas por la ciudad. Es todo tan raro. En los cines ya no proyectan películas de John Wayne o Rock Hudson, sino exhibiciones, carne, suciedad, de esos llamados artistas de la vanguardia. Un hombre en la tele dice que la guerra no ha servido para nada. Un joven en el telediario dice que él va con el Vietcong. Estudiantes enaltecen el nombre de quien te ha dejado en una silla de ruedas. Dicen que los soldados son fascistas, que la nación es perversa. Y eso te hace enfadar. Una enfermedad, tolerada, alentada. Esa es su América. La América de los buenistas, los blandengues, los farsantes. La América de las sanguijuelas melenudas, los radicales que cambian voluntad por vagancia, dignidad por degradación. Los criminales son mimados, las buenas personas viven con miedo, los parásitos engordan con el esfuerzo del trabajador. Nuestro país se está pudriéndose de arriba abajo. Y hay un culpable. Claro que hay un culpable. Son los hippies, los intelectuales, los profesores de universidad, los pijoprogres. Son los tribunales que frenan a nuestra policía. Son los violentos, los alborotadores, la chusma. Los medios que alaban a los monstruos, las universidades que aplauden la anarquía. Hollywood vende la enfermedad y la llama sofisticación. Dios. ¿Lo hueles? Siente la ira. Siéntela en tus carnes. Es la rabia de todas las veces que te han hecho sentir mal, que te han avergonzado, que te han humillado por ser como eres. Ellos, tú lo sabes bien, no son como tú, no saben lo que es la vida. En sus torres de marfil diseñan programas con tus impuestos, dan grandes discursos, no les importa la realidad. Tú conoces la realidad. Ellos te dicen que eres un estúpido, que eres un simple, que eres un paleto. Pero no es verdad. Ellos son los estúpidos. No entienden lo que es la vida. No entienden que a veces hay que pegar unos cuantos gritos, partir unos cuantos cráneos, que no se puede ser una nenaza, un pusilánime, que hay que ser un hombre. Y el dinero no crece en los árboles. No es justo que tú te partas el lomo día y noche y que luego se tase tu sudor para darle la mitad a un montón de vagos y haraganes, que a veces hay que echarle huevos. Sí, dices todo eso y tienes razón. Que no te digan que no la tienes. No estás solo, amigo. Sé cómo te sientes. Hay muchos como tú. No se trata de ideología, tú no eres ni de izquierdas ni de derechas. Eres solo un ciudadano común, preocupado, que quiere expresar su opinión. Hay millones como tú,
millones de personas igualmente enfadadas. ¿Cómo no estarlo? Las calles están infestadas de crimen, la turba grita sin cesar. ¿Y a quién tenemos que agradecerle? A esos elitistas de Harvard que hay en la Casa Blanca. Hay un hombre que también es como tú. A él también le han puteado. A él también le han humillado. También sabe lo que es el dolor. También ha tenido que escalar desde lo más bajo contra todo y contra todos. Ellos le odian porque no es uno de ellos. Le insultan, le calumnian porque dice la verdad, porque representa tus intereses. Te han convencido de que es un perdedor, un miserable, un corrupto. No es muy diferente de lo que dicen de ti. Y ahora, escúchame bien. Este cabrón, tozudo y malhumorado, tiene ganas de ganar. But believe me, when you've gone through the fires of having to work your way through school, of having to fight campaigns with no money, of having to do it all on your own, you come out a pretty strong man, and you're not in awe of anybody. Él es acero americano, forjado en el infierno y enviado a esta tierra para poner la casa en orden, para enfrentarse a toda esa maraña de charlatanes decadentes que escupen su buenismo como una alcantarilla rota. No permitirás que estos maricas envenenen el pozo por otros 4 años. Tú no. Arranca de raíz su legado podrido, quema la tierra y échale sal. Muéstrales a esos perros que nunca te la debieron jugar. Y él, te lo prometo, nunca, nunca se olvidará de ti. It is another voice. It is a quiet voice in the tumult of the shouting. It is the voice of the great majority of Americans, the forgotten Americans, the non-shouters, the non-demonstrators. They're not racist or sick. They're not guilty of the crime that plagues the land. They are black and they're white. They're native-born and foreign-born. They're young and they're old. They work in America's factories. They run America's businesses. They serve in government. They provide most of the soldiers who died to keep us free. They give drive to the spirit of America. They give lift to the American dream. They give steel to the backbone of America. They're good people. They're decent people. They work and they save and they pay their taxes and they care. Like Theodore Roosevelt, they know that this country will not be a good place for any of us to live in unless it's a good place for all of us to live in. Algunos historiadores han afirmado que la estrategia de Nixon en estas elecciones no era realmente sureña, más bien ecuatoriana. Nunca apelaba al racismo o al machismo de forma explícita. Cuando daba un discurso en Birmingham, todos sabían a qué se refería cuando hablaba de encarcelar criminales, joder a los parásitos sociales o respetar formas de vida tradicionales. Ser explícito simplemente no era necesario. Su principal enemigo era un ente abstracto, la élite, los intelectuales, los que se creen por encima del hombre común. Era lo que los politólogos llaman un significante vacío, un concepto sin significado donde el votante puede meter lo que él o ella consideren que representa. Nadie más que Nixon podía entender lo fácil que podía resultar construir una mayoría con la rabia. La convención demócrata se celebró en Chicago, el mismo Chicago que 2 elecciones antes había coronado a Arturo. Fue un desastre. Lanzarote había sido asesinado en California, a balazos. Sin haber ganado una sola primaria, Humphrey fue elegido candidato, mientras los agentes de policía abrían las cabezas de los hippies y Paul Newman llamaba fascista a Johnson. Desde la lejanía, el ejército de Mordred, hambriento de venganza, se preparaba para tomar la cima. ¿Y cómo podía Camelot resistirle? La mesa se había roto, el reino estaba en llamas, llamadas histéricas de los líderes obreros alertando de cómo la mitad de sus miembros apoyaban a Nixon y a Wallace. Furiosas proclamas de sindicatos estudiantiles negándose a apoyar a un candidato con las manos manchadas de sangre. Un legado de cenizas. Se dice que el día de las elecciones Humphrey lloró como un niño. I, as you probably have heard, have received a very gracious message from the Vice President congratulating me for winning the election. I've also had a telephone conversation with him. I also told him that as he finished this campaign that I know exactly how he felt.
I know how it feels to lose a close one. Having lost a close one 8 years ago and having won a close one this year, I can say this: winning's a lot more fun. Nixon ganó en el centro del país, en el sur y en el oeste. Solo el sur profundo, devoto de Wallace, y la costa este, la cuna del establishment, se le resistieron. Nixon fue el primer republicano que ganaba unas elecciones sin Nueva York ni Massachusetts. El Partido Republicano, específicamente su ala conservadora, resurgía de sus cenizas. Nixon ganó. Si tuviéramos que realizar una conclusión sobre 1968, es que Nixon entendió lo que a Goldwater y a Wallace ni se les había ocurrido, porque no podían entenderlo. El Estados Unidos de 1968 seguía siendo un país de centro-izquierda. El Partido Demócrata seguía viéndose como el representante de la mayoría. Si Nixon hubiera defendido un aumento del gasto militar o el recorte de los programas sociales, hubiera perdido. Pero no era una ideología concreta o unos determinados problemas lo que motivaba a la gente. Ni siquiera era el odio o la intolerancia, como juzgaban los liberales. Era algo más profundo. Era el resentimiento. La sensación de abandono. Sentirse traicionado, pequeño, juzgado. Una de esas cosas, o todo a la vez, al mismo tiempo, en todo momento. Era lo que Rockefeller veía, pero no entendía. Lo que Johnson sabía y le asqueaba. Lo que nunca se podría resolver. Eran esos malditos bistecs. Era que se comieran esos malditos... No era la comida. Era que se los comían en tu puta cara. Un día, estos cabrones se enterarán. Un día, me la van a pagar. This song is not meant as a personal attack on the president of all the people. That, of course, is illegal. This song is meant purely as a political attack on the president of all the people. That is not yet illegal. Gas in the jungle, gas on the street, shot by a soldier or a cop on the beat. Saigon to Selma to City Hall, with his hand on the dollar and his back to the wall. Hitler ain't dead, Hitler ain't dead, Hitler ain't dead, he just talks with a drawl. Curiosamente, el presidente Nixon no ha pasado la historia como un ultraderechista. Aunque usó el resentimiento blanco para llegar al poder, abandonó sus bases tan pronto como volvió a ser moderado. Fue con Nixon cuando se finiquitó la desegregación de las escuelas del sur. Su ejecutivo fue el primero en la historia americana que incluía programas de diversidad y cuotas para minorías. Apoyó la enmienda para la igualdad de derechos, que buscaba para las mujeres lo mismo que se estaba haciendo con los negros. Firmó el decreto que creaba la Agencia para la Protección del Medio Ambiente y propuso enormes programas sociales que incluían, entre otras cosas, un ingreso mínimo vital y una suerte de sanidad pública. Cuando la inflación llegó a un punto crítico, Nixon simplemente ordenó que se desacoplara el dólar del patrón oro y firmó controles estatales de salarios y precios. La mezcla de inflación y estancamiento económico que caracterizó a los 70 se suele achacar a políticas demócratas, pero en realidad fueron netamente nixonianas. A Nixon solo le interesaba la política exterior. Creía que los asuntos internos se arreglaban por sí solos. Delegó estos asuntos al director del FBI, J. Edgar Hoover, y a su vicepresidente. Para no perder el apoyo de los conservadores, hizo de Spiro Agnew lo que Eisenhower había hecho con él. Agnew no hablaba, tronaba, ladraba, mordía, escupía gasolina sobre los enemigos de su jefe. Un físico imponente, la mirada del cazador. Los líderes negros tenían que cerrar la boca, los hippies tenían que ducharse, y los jóvenes buscarse un trabajo. And if the hippies and the yippies and the disruptors of the systems that Washington and Lincoln as presidents brought forth in this country will shut up and work within our free system of government, I will lower my voice. Le encantaban las aliteraciones. Los defensores de la paz eran cobardes cómplices de los comunistas chinos. Los periodistas críticos eran un entramado entrometido de eunucos.
escandalizaba a las élites de Washington cuando calificaba a la prensa y a las universidades como enemigas del pueblo. Un puñado de molestos progresistas, privilegiados que juegan a revolucionarios, metiendo sus narices donde no se les requiere. Si es que todos sabemos que este grupito de cosmopolitas, saben, los Feinstein, los Witkoff, los Elberstein, esa gente no son como nosotros. ¿Lo hueles? El pueblo americano había pedido mano dura. Agnew la publicitaba, pero fue Hoover quien la aplicó. Redadas en los guetos, operaciones de sabotaje a los principales líderes estudiantiles y radicales, e incluso asesinato de algunos de los líderes negros. El asesinato de Fred Hampton o el encarcelamiento de Angela Davis son algunos de los casos más sonados. En casos particulares, esta represión tenía cierta base, pues la extrema izquierda constantemente promovía y justificaba la violencia política. Algunos incluso la practicaban. En la mayoría de los casos, sin embargo, las víctimas eran grupos radicales, pero pacíficos, y se basaba en información falsa y trucos sucios. Tales sucesos no redujeron la popularidad del presidente, de hecho lo aumentaron. Durante el primer mandato de Nixon, las encuestas detectaron una bajada pronunciada en el apoyo a las manifestaciones pacifistas, del 60% hasta el 38%. Nixon consiguió vender su paz con honor como un correcto intermedio entre los halcones y las palomas. Se sacaría a las tropas de Vietnam, lentamente y con condiciones, mientras se armaba el ejército de Vietnam del Sur y se aumentaban los bombardeos en el norte. En su famoso discurso de 1969, apeló a una mayoría silenciosa de americanos que sin ser de ningún partido sabían que esa política era la más responsable. Calificaba así, sutilmente, a los pacifistas como lo contrario, como una minoría de irresponsables idealistas, o peor, traidores a la patria. Los pacifistas mantendrían su apoyo en las clases cultas, en los cantautores románticos y los actores de Hollywood, pero la otra América, los que no dan discursos en los Oscars, los que no cantan en Woodstock, esa mayoría silenciosa, decente y trabajadora, los rechazaría. En 1971, Nixon anunció la guerra contra la droga. En parte por su educación cuáquera y en parte porque así era más fácil justificar las redadas contra hippies y negros, calificó a la marihuana y al crack como el enemigo público número 1. A instancias suyas, Nueva York igualó la posesión de 100 gramos de marihuana con la cadena perpetua. Rockefeller quizás sabía que esa política dispararía a la población reclusa, pero el viejo zorro se dio cuenta de que para soñar con la nominación en 1976, para tener la más mínima posibilidad, debía mostrarse como un macho alfa, duro con los criminales. En la prisión de Ática, los reclusos se rebelaron contra el hacinamiento y las violaciones a sus derechos carcelarios. Tomaron a los guardias de rehenes y pidieron negociar una amnistía. El gobierno libio se ofreció a acogerlos. Demócratas y republicanos de izquierda pedían negociar y, a ser posible, aceptar algunas de las demandas de los insurgentes. La izquierda se deleitaba con las imágenes de presos blancos y negros combatiendo juntos contra la opresión. Pero Rockefeller ni siquiera tuvo que llamar a Nixon. 4 días después del levantamiento, policías armados con rifles y escopetas entraron en la cárcel. En 15 minutos, se dispararon 2000 balas. Al terminar, 39 personas habían muerto, 29 presos y 10 rehenes. Los periódicos empezaron a hablar de la masacre de Ática y de la responsabilidad del gobernador en las innecesarias muertes. Pero en la soledad de sus casas, mientras la ralea de hombrecitos de la tele os quiere convencer de que dejéis de ser como sois, la mayoría silenciosa sabe que el gobernador ha hecho lo correcto. Esa gente, asesinos, violadores, traficantes, no se merecen ningún derecho. Ahora les dedicarán un espacio en las noticias, espacio que nunca han dedicado a las miles de personas inocentes a las que esos animales hicieron daño. En Kent State, Ohio, el sindicato de estudiantes montó una huelga protesta contra la decisión de bombardear líneas de suministro vietnamitas en Camboya y Laos. La respuesta del gobernador, republicano, fue enviar a la Guardia Nacional. El posterior baño de sangre, con 4 estudiantes muertos, ha quedado en la memoria como una muestra de la crueldad de Nixon. Nixon no ordenó a la policía disparar a los estudiantes, pero no lo condenó. Pero es que tampoco lo hicieron la mayoría de los americanos, especialmente los que pertenecían a la clase trabajadora.
Los jóvenes asesinados, Jeffrey Glenn Miller, Alison Beth Krause, Sandalee Shower y William Knox Schroeder, aparecieron en los obituarios del New York Times y en las gargantas de Bruce Springsteen y Neil Young. El alcalde Lindsay ordenó que todas las banderas de Nueva York ondearan en media asta en honor a los caídos. Entonces, ocurrió lo impensable. Mientras un grupo de estudiantes se manifestaban en solidaridad con Kent State, un grupo de obreros de la construcción, sin ni siquiera quitarse sus cascos de seguridad, montaron una contramanifestación. 150.000 obreros se manifestaron por toda la Gran Manzana, portando banderas americanas, gritando «¡Venga! ¡Quitadnos esta! ¡A ver si tenéis huevos!». La mayoría silenciosa quería hablar. Cuando les preguntaban a estos hombres por qué se manifestaban, eran claros. Esos chicos son unos privilegiados. Yo hubiera dado lo que fuera para tener la educación que tienen ellos, con el dinero de mis impuestos, y lo utilizan para romper la ley, se lo tienen bien merecido. Este país nos lo ha dado todo. Si no te gusta, te piras, pero no te manifiestas con el enemigo. Sí, es una putada ir a la guerra, pero ¿cuál es su problema? Yo fui a Corea, mi padre estuvo en Normandía. ¿Por qué ellos no pueden hacer lo mismo? Este tío, el Lindsay, es un puto rojo. Está montando todos estos programas para los negros y ahora resulta que mi jefe solo va a contratar a negros porque le salen más baratos. Dice que lo hace por los derechos de los negros. ¿Dónde están nuestros derechos? Curiosamente, Nueva York sí había iniciado planes de discriminación positiva en varios sectores de elevada presencia sindical, pero no fue a instancias del ayuntamiento, sino del gobierno federal. Eso no evitó, por supuesto, que el sindicato de la construcción entregara uno de sus cascos amarillos a Nixon, quien, ante una delegación de 22 sindicatos diferentes, solo tuvo que repetir lo que siempre había dicho. Os entiendo. Sé cómo os sentís. Tenéis derecho a estar enfadados. Una corriente conservadora empezaba a extenderse por el país. Nixon no era su líder, al menos no oficialmente. Se trataba de un rebote espontáneo contra los cambios, el enfriamiento usual tras una década progresista. Pero no cabe duda de que ayudó a que se extendiera. Se veía en cosas tan triviales como cuando Al Capp, el creador de la tira cómica Little Abner, dejó de caricaturizar a los magnates financieros y empezó a hacerlo con Jane Fonda, Joan Baez, John Lennon y Yoko Ono, la turba de los pesaos. El presidente de la Federación Americana de Trabajadores, una asociación con raíces socialistas, alertaba sobre el amaneramiento social. Italianos e irlandeses, el batallón más leal de Camelot, expresaban furiosas condenas contra quienes toleraran el aborto, la sodomía o el adulterio. En la época donde las mujeres empezaban un lento camino hacia la emancipación, la primera gran activista fue Phyllis Schlafly, una antifeminista, tan conservadora que hacía sonrojar a Ronald Reagan. Llenaba estadios enteros con su ejército de amas de casa, bramando contra las rompesujetadores, las histéricas, las feas, las que quieren robaros vuestra feminidad porque no soportan que seáis felices. Siempre pedía permiso al señor Schlafly antes de cada uno de sus discursos, no porque de verdad se creyera inferior a su marido, sino porque a las feministas eso les hace rabiar, y me encanta. Y a todos esos colectivos, el presidente extendía su mano y dedicaba una larga sonrisa. Después de que Johnny Cash le gastara una pequeña broma en la Casa Blanca improvisando baladas pacifistas, Nixon invitó a otra estrella del country a cantar su tema principal, Merle Haggard y su Okie from Muskogee. We don't smoke marijuana in Muskogee. We don't take our trips on LSD. We don't burn our draft cards down on Main Street. 'Cause we like living right, being free. Este apartado merece una explicación. Durante la Gran Depresión, Oklahoma y Arkansas fueron azotados por enormes tormentas de polvo que obligaron a millones de personas a emigrar. Okies y Arkies era el sobrenombre que estas personas recibían al llegar a las grandes ciudades. Por su origen rural se les consideraba no aptos para la vida urbana, y en la dramática situación económica se temía que chuparan del bote. Eran personas muy orgullosas, que se aferraban tozudamente a sus raíces, pero que también dependían de los subsidios y los servicios públicos. Franklin Roosevelt los atrajo cuando atacó a los grandes y poderosos financieros del norte. Y ahora Nixon hacía lo mismo,
prometiéndoles defender su identidad y su tradición frente a los cambios sociales. Muchos seguían identificándose como demócratas, pero como demócratas moderados, tradicionales, enfrentados a un partido cada vez más joven, más urbano y menos blanco. En 1972, con una economía deteriorada y una guerra que no cesaba, los demócratas tenían un fácil camino para ganar las elecciones, si éstas hubieran seguido una lógica tradicional. Pero no era así. El mundo había cambiado. En las elecciones ya no se decidían solo por asuntos económicos o geopolíticos, sino también eran una batalla por las ideas, por la cultura, por la identidad. En esa batalla, la derecha sencillamente contaba con un ejército más numeroso. Nixon esperaba una difícil reelección. Se rumoreaba que Wallace volvería a presentarse como independiente, y si los demócratas nominaban a un buen candidato, podrían derrotarle. Le aterraba enfrentarse a Edward Kennedy, el último de los Kennedy, a quien el progresismo veía como la reencarnación de Hamlet. La realidad era muy diferente. A Wallace le pegaron un tiro en medio de un discurso. Kennedy no se presentó a las primarias, en parte por sus escándalos personales, en parte porque tenía demasiado miedo de que lo mataran. Los demócratas estaban esquizofrénicamente divididos. La nueva izquierda quería venganza por el 68 y los moderados antes preferían a Nixon que a los hippies. Ganaron los primeros. El senador George McGovern, rodeado de una coalición femenina, melenuda y multirracial, redactó un nuevo programa. Retirada inmediata de Vietnam, recortes profundos en defensa, sanidad pública universal, renta básica, cuotas universales para minorías, emancipación completa de la mujer y, esto con la boca pequeña, legalización del aborto y del consumo de marihuana. From secrecy and deception in high places, come home, America. From military spending so wasteful that it weakens our nation, come home, America. From the entrenchment of special privilege and tax favoritism, from the waste of idle hands to the joy of useful labor, from the prejudice based on race and sex, from the loneliness of the aging poor and the despair of the neglected sick. Come home, America. Come home to the affirmation that we have a dream. For this land is your land. This land is my land. This land was made for you and me. La izquierda estaba eufórica. Los jóvenes sentían por fin que alguien les escuchaba. Las feministas soñaban con el día de la liberación. Los activistas raciales volvían a tener esperanza. En la larga noche fascista, el pueblo no había claudicado. Tomarían el Palacio de Invierno y el demonio volvería a su cueva. El pueblo le había rechazado antes y lo volvería a hacer. El pueblo era mejor que él. ¿Importa acaso que el sur nos abandone? ¿Que los hombres blancos se ofendan? No, no les necesitamos. Que apoyen a los genocidas, manchar sus manos con sangre de bebés, patalear por sus privilegios. Eso nosotros no lo haremos. McGovern no es perfecto. Sigue siendo un varón blanco y privilegiado, pero como mínimo está del lado correcto de la historia. La historia tiene forma de arco, e inevitablemente ese arco acaba tendiendo hacia la justicia. We have a projected result which will put Nixon across the top. In the state of Ohio, Nixon is declared 2 hours ago. President Nixon had 67% of the votes. It's gradually declined to where it's now 60%. I have just sent the following telegram to President Nixon. Congratulations on your victory. I hope that in the next 4 years... 4 more years, President Nixon, who has just presented Vice President Agnew, although the Vice President has spoken a few minutes ago. Semejante en su rostro a la fugaz noche, refulgía en el bronce con que había blindado su cuerpo y en sus manos empuñaba 2 lanzas. Una vez cruzadas las puertas, nadie, a excepción de los dioses, podría haberlo frenado saliendo a su encuentro, pues sus ojos ardían en fuego. Volviéndose hacia la marea de sus guerreros, gritó: «Les habéis cerrado la boca, ¿a que sí?». Arrasó en la clase media, los trabajadores y las mujeres. En Mississippi, el 90% de los votantes fueron para él.
0 personas blancas votaron por McGovern. Os ridiculizaron, os ignoraron, os avergonzaron y aún así vinisteis, aguantasteis y esta noche les habéis dicho lo que es este país. Os quieren drogados y dóciles, os quieren asustados y callados, pretenden que creáis que la mugre es libertad y la vergüenza virtud. Os presentaron delincuentes como mártires, yonkis como profetas, pervertidos como santos, y dijeron que eso era progreso. Quieren a McGovern porque creen que solo él puede estar ahí, porque ellos lo han ungido, porque ellos lo han dispuesto, porque creen que así es como debe funcionar el mundo. Yo no debería haber llegado tan lejos. Dios, ¿es que no lo hueles?